Mientras tú ves este video con libertad, hay vidas que no conocen otro mundo que una jaula. Vidas que no migran, no corren, no eligen. Solo esperan que otro día termine. En pleno 2025, la ciencia avanza a pasos de gigante. La inteligencia artificial predice enfermedades. Los órganos se imprimen en 3D. Pero aún hay una práctica que no ha cambiado: el uso de animales en laboratorios. No se trata de teorías conspirativas, ni de escenas ocultas. Se trata de una realidad documentada. De miles de seres vivos que, cada día, son sometidos a pruebas, cirugías, toxinas y aislamiento. Todo en nombre del conocimiento, la medicina, la cosmética y a veces la comodidad. Este no es un video fácil. Es un viaje a una verdad que muchos prefieren no mirar, pero que merece ser contada. Hoy te mostraré 5 animales que aún son utilizados en experimentación científica en todo el mundo. Y lo que les hacen puede cambiar tu forma de ver la ciencia para siempre. No son salvajes. No tienen colmillos imponentes ni colores exóticos, pero representan el 90% de todos los animales usados en laboratorios del mundo. Su historia no está escrita en libros. Está tatuada en números, fórmulas y cicatrices. Durante más de un siglo, ratas y ratones han sido el estándar dorado en laboratorios de todo el planeta. Porque son pequeños, fáciles de criar, económicos y porque su biología es sorprendentemente parecida a la nuestra. Gracias a ellos se han desarrollado vacunas, antibióticos, tratamientos para el cáncer y miles de descubrimientos científicos. Pero esa utilidad tiene un precio. Uno que casi nunca se muestra. Cada año, decenas de millones de estos animales son utilizados en pruebas que van desde lo rutinario hasta lo extremo. Se les inducen tumores para estudiar su desarrollo. Se les aplican sustancias químicas para probar toxicidad. Se les somete a estrés crónico, privación del sueño o dolor controlado, para entender reacciones neurológicas. Algunos son modificados genéticamente para nacer con enfermedades. Muchos viven en jaulas minúsculas, sin estimulación, sin contacto. Cuando termina el experimento, también termina su vida, y todo esto ocurre fuera de los ojos del público, porque son pequeños, porque son comunes, porque no hacen ruido. El modelo de ratón ha permitido avances reales. Su genoma ha sido secuenciado por completo. Existen líneas genéticas diseñadas para padecer Alzheimer, diabetes o cáncer. Incluso hay ratones humanizados, con genes humanos insertados, para estudiar terapias futuras. Pero mientras más se afina la tecnología, más crece la pregunta: ¿hasta qué punto es ético seguir usándolos cuando ya existen alternativas? Hoy en día, la ciencia cuenta con modelos computacionales, órganos en chips y cultivos celulares avanzados. Y sin embargo, cada año millones de ratas siguen muriendo sin nombre, sin rostro, sin tumba. Este no es un ataque a la medicina. Es una invitación a pensar: ¿cuánto vale una vida cuando solo existe para sufrir y ser descartada? Si el uso de roedores puede pasar desapercibido, el caso de los monos no deja espacio para la indiferencia. Son inteligentes, sociales, pueden reconocerse en un espejo, resolver problemas complejos y aún así, son utilizados en algunos de los experimentos más invasivos del mundo. Los primates no humanos han sido claves en el desarrollo de vacunas, medicamentos neurológicos, tratamientos psicológicos y cirugías avanzadas. Se usan principalmente por una razón: su genética es tan similar a la humana que sus reacciones pueden predecir las nuestras con una precisión inquietante. Pero esa similitud también los convierte en víctimas de su propia cercanía. Cada año, miles de monos, especialmente macacos, babuinos y titíes, son utilizados en experimentos de alto impacto. Se les implanta electrodos en el cerebro para estudiar procesos cognitivos. Son infectados con virus peligrosos para evaluar la efectividad de vacunas. Se les induce adicciones químicas para probar fármacos. Se les separa de sus crías para observar el efecto de la soledad y el trauma emocional. En algunos estudios, se los mantiene atados o inmovilizados durante horas. La mayoría vive en ambientes artificiales, sin estímulos sociales reales, y aunque existen regulaciones, el sufrimiento psicológico es inevitable. Porque los monos no solo sienten dolor físico, sufren miedo, apego, soledad, ansiedad, dolor emocional. En la historia reciente, los primates han sido fundamentales.
Gracias a ellos se desarrollaron vacunas como la del ébola, el VIH y la COVID-19. Estudios con monos ayudaron a entender el Parkinson, la epilepsia e incluso los efectos de drogas como el LSD o la ketamina. Pero cada uno de estos avances ha estado acompañado de controversias éticas profundas. Las imágenes filtradas de laboratorios con monos gritando, encerrados o automutilándose han generado indignación mundial. Incluso grandes universidades y farmacéuticas han sido señaladas por prácticas inhumanas. Cuando un animal piensa, recuerda y siente, ya no es solo un modelo biológico. Es una mente consciente, reducida a herramienta. Hoy existen avances en neurociencias sin animales, como simulaciones cerebrales, modelos en IA y tecnologías in vitro. Y aún así, el uso de monos continúa. La pregunta ya no es solo, ¿para qué lo hacemos?, sino, ¿qué nos dice de nosotros mismos? Que necesitemos dañar tanto a quien más se nos parece. Si ver sufrir a un mono nos sacude por lo parecido, ver a un perro encerrado en silencio, sin comprender por qué, nos golpea en lo más profundo de nuestra empatía, porque no se trata de cualquier animal, se trata de aquel al que hemos llamado el mejor amigo del ser humano, y que aún así es utilizado en pruebas que no siempre vemos. Aunque muchos no lo saben, los perros siguen siendo ampliamente utilizados en laboratorios de todo el mundo, especialmente en las industrias farmacéutica, toxicológica y química. Y entre todas las razas posibles, hay una que se repite con frecuencia, el Beagle. ¿Por qué ellos? Porque son pequeños, manejables, se reproducen fácilmente y, lo más triste, son extremadamente dóciles, incluso cuando son maltratados. Esto los convierte en candidatos ideales para experimentos que van desde lo leve hasta lo extremo. Se les administran dosis crecientes de medicamentos para evaluar toxicidad. Se les obliga a inhalar gases o sustancias químicas. Se los mantiene enjaulados, solos, sin contacto humano afectivo. Y en muchas ocasiones son sacrificados al finalizar la prueba, sin haber conocido nunca un hogar. La mayoría nunca toca pasto, nunca siente sol, ni escucha su nombre con cariño. Son criados únicamente para experimentar sobre ellos. Los perros, como los humanos, son mamíferos con sistemas respiratorio, circulatorio y digestivo similares. Por eso se usan en estudios sobre el corazón, los pulmones y enfermedades como la epilepsia o la hipertensión. Pero con los avances actuales en modelos in vitro, simulación por inteligencia artificial y pruebas en tejidos humanos artificiales, cada vez es más cuestionable seguir utilizándolos. Además, se han revelado casos documentados de abuso en criaderos legales que abastecen laboratorios en Europa, Estados Unidos y Asia. En algunos países, miles de perros viven sus vidas como números de serie, sin jamás experimentar el vínculo que tanto los caracteriza. El perro es el símbolo de la lealtad, una especie que, durante miles de años, nos ha protegido, acompañado y amado sin condiciones. Hoy, muchos de ellos no necesitan que los adoptemos, solo que dejemos de lastimarlos. Si la ciencia que salva vidas tiene que basarse en el sufrimiento de quienes más confían en nosotros, tal vez sea hora de preguntarnos, ¿a qué precio estamos llamando progreso? Mientras algunos perros son criados en jaulas para probar medicamentos, otros animales, más pequeños, más frágiles, son usados para probar lo que ponemos en nuestra piel, en nuestros ojos, en nuestro cuerpo. Uno de ellos es el conejo, y su sufrimiento está mucho más cerca de lo que imaginas. El conejo, símbolo de ternura e inocencia, ha sido durante décadas el rostro invisible del testeo cosmético y químico. ¿Por qué ellos? Porque son económicos, fáciles de manipular, y tienen una gran sensibilidad ocular y dérmica. Justamente eso los hace el objetivo ideal para probar la irritación o toxicidad de productos sobre los ojos o la piel. Uno de los métodos más usados ha sido el dry eye test, en el que se inmoviliza al conejo y se le aplica el producto directamente en el ojo o sobre la piel rasurada, observando la reacción durante días, sin anestesia, sin pausa, sin voz. Esto se ha hecho para probar shampoo, cremas, maquillaje, perfumes, productos de limpieza, tintes de cabello, y aunque muchos países han prohibido estos ensayos, aún existen regiones donde se siguen utilizando miles de conejos en laboratorios cada año. Muchos mueren en silencio,
Otros simplemente son descartados como residuos. Durante años, los conejos fueron considerados el modelo perfecto para pruebas dérmicas y oculares. Pero hoy, gracias a la ciencia, existen alternativas seguras, precisas y más humanas: piel artificial humana desarrollada en laboratorio, modelos computacionales predictivos, pruebas in vitro sin animales. A pesar de eso, algunas industrias continúan con métodos obsoletos, ya sea por costo, tradición o falta de regulación estricta. No se trata de juzgar un lápiz labial, un perfume o un detergente. Se trata de saber qué historia hay detrás de lo que consumimos. Un conejo no grita, no pide ayuda, pero su cuerpo habla en forma de reacciones, heridas y miedo. Y si hoy la ciencia tiene la capacidad de hacer pruebas sin daño, entonces la pregunta ya no es si se puede evitar, sino ¿por qué seguimos permitiéndolo? Mientras algunos animales son utilizados para probar productos, otros son seleccionados por sus sentidos finos, su cerebro ágil y su comportamiento complejo. El gato, compañero silencioso de millones de hogares, es también uno de los animales usados en experimentos neurológicos, sensoriales y auditivos en laboratorios de todo el mundo. El gato doméstico ha sido parte de la vida humana desde hace miles de años. Independiente, sensible, observador, pero también biológicamente ideal para ciertos estudios del sistema nervioso. A lo largo de las últimas décadas, miles de gatos han sido usados en experimentos diseñados para comprender cómo funciona la audición humana, cómo se conectan las neuronas visuales, cómo se desarrolla el aprendizaje, la ansiedad y la memoria. Algunos estudios han implicado sección de nervios auditivos o visuales, implantes cerebrales para monitorear impulsos neuronales, privación sensorial prolongada, aislamiento social o separación temprana de las madres para analizar desarrollo psicológico. Y aunque hay laboratorios que aseguran hacerlo bajo protocolos éticos, muchos de estos procedimientos terminan con el sacrificio del animal o con secuelas permanentes. Lo más doloroso es que, como los perros, los gatos también crean lazos, sienten miedo, anticipan dolor y lo hacen sin poder huir. Los gatos han sido especialmente importantes en el estudio de corteza visual y auditiva, conexiones neurosensoriales, procesos de comportamiento condicionado. Gracias a ellos, se han desarrollado implantes cocleares, tratamientos para epilepsia y mejores prótesis auditivas. Pero hoy, la neurociencia ha avanzado lo suficiente como para utilizar modelos virtuales, imágenes por resonancia y simulaciones cerebrales sin necesidad de intervenir en un ser vivo. Aún así, en algunos países y centros, los experimentos continúan, con fines educativos o de investigación básica. El gato observa, siente el entorno, reconoce una caricia, busca calor y compañía. No es solo un modelo biológico, es una mente viva que no pidió nacer en una jaula. Y aunque la ciencia necesita avanzar, la verdadera evolución no está solo en la tecnología, sino en la compasión con la que decidimos usarla. 5 especies, 5 historias reales, ninguna leyenda, ninguna exageración, solo hechos que siguen ocurriendo cada día, detrás de puertas cerradas. No se trata de estar en contra de la ciencia. La ciencia ha salvado millones de vidas, pero también ha aprendido del dolor. El conocimiento no debería construirse sobre el sufrimiento silencioso de los más vulnerables. Y en un mundo donde la inteligencia artificial simula cerebros, donde los órganos se imprimen en 3D, seguimos necesitando destruir para entender. Ratas que jamás salieron de una jaula, monos que miraron a los ojos sin comprender lo que venía, perros que confiaron, conejos que no gritaron, gatos que solo buscaban un rincón cálido y encontraron un experimento. Esto no es un juicio, es un espejo, porque al final, la forma en la que tratamos a quienes no pueden defenderse es la forma más honesta de saber quiénes somos realmente. La ciencia no debe detenerse, pero la compasión tampoco.